Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Siempre les recuerdo que el libro empastado que conocemos como Biblia no es una traducción literal exacta de la palabra de Dios, pero no por ello hay que descartarlo como guía espiritual para regir nuestras vidas, pues contiene la voluntad revelada de Dios. Solo hay que discernir espiritualmente su contenido. Como he expuesto antes, existen claves que son necesarias para un sano entendimiento de la palabra de Dios. Los traductores, con su trabajo, nos facilitaron mucho las cosas, pero debemos tener claro que esas traducciones no fueron necesariamente por inspiración divina, aunque les doy el beneficio de la duda en que sí lo hicieron con muy buena voluntad. Por esta razón, al leer los textos bíblicos modernos, debemos tener presente estas cosas. Para mostrar un poco mejor de qué estamos hablando relacionado con el difícil trabajo al que se enfrentaron los traductores, veamos este ejemplo con la frase eleven 15 pies. Si te tocase interpretar esta frase por sí sola y eres hispanohablante, diría que está escrita en español y tendría para ti un significado totalmente diferente que para un inglés. Esa frase por sí sola, fuera de todo marco contextual, impide determinar con precisión o con exactitud si está escrita en inglés o en español. Y dependiendo del idioma que elijas, tendría significados totalmente diferentes entre sí. Inclusive, aún estando solo en español, podría tener dos interpretaciones posibles totalmente diferentes entre sí. Todo este preámbulo lo hago debido a que siempre que hablo de la palabra de Dios con religiosos cristianos, me encuentro con que leen la Biblia de la manera que yo, en lo personal, llamo de forma plana. Hoy hablaremos de la palabra amor, para poner un ejemplo. Nuestro generoso castellano solo emplea la palabra amor para expresar cualquiera de las formas en las que éste pueda manifestarse, sin hacer distinción específica sobre qué tipo de amor sea. Es decir, en castellano decimos amor para el amor de madre a hijo, amor para el de parejas, amor para el de los hermanos de sangre, amor para los amigos, etcétera. Siempre la palabra usada es la misma, amor. En nuestro idioma la diferencia o distinción surge y siempre surgirá en relación al contexto en el que se esté empleando la palabra amor, pero en la Biblia no siempre es así. Podemos hallar en la versión Reina Valera de 1960, por poner un ejemplo, la palabra amor empleada en unos 208 versículos y otros versículos, 51 versículos para ser exacto, con las formas amar, amarás, amaréis, amarías, amaríais, amaré o cualquier otra conjugación del verbo amar, y 4 versículos adicionales bajo la forma de amemos. El asunto es que los textos más antiguos se encontraban escritos en griego o hebreo, y por poner un ejemplo, para el idioma griego, cada una de las acepciones de amor cuenta con su propia palabra, y cada una se refiere en particular a una forma de amor diferente y específica, por lo que no hace falta el contexto para hacer diferencia entre un uso y otro. En esta enseñanza estamos hablando de esta palabra en particular porque muchos la han usado de mala manera como argumento para defender posturas religiosas o doctrinales para nada asidas a la verdad, cuando les he hablado de que la fe no estuvo disponible sino luego del derramamiento del Espíritu Santo, diciéndome en su agnosia que si eso es verdad, entonces yo digo, según ellos, que antes de Pentecostés tampoco había amor. Para entrar en profundidad, iniciemos por lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. No lo dice Sergio Hernández, está escrito allí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A simple vista pareciera que ellos tienen razón, porque
No puedo ser absolutista y decir que antes de Pentecostés no existía amor, y el amor es una de las características que está definida dentro de Gálatas 22 y 23 como característica del fruto del Espíritu Santo. Pero sigamos analizando. Si la Biblia es la verdad, y de eso no me cabe la menor duda, entonces indubitablemente antes de Pentecostés no había fe y tampoco debía haber amor en las personas. Esto es verdad y es irrefutable, porque para poder tener un fruto es necesario tener primeramente el árbol que produce el fruto. Es decir, no puedo tener cocos sin antes tener la palmera del cocotero. Pero ¿a qué amor hace referencia ese versículo en Gálatas 5? Porque el contexto en el que se usa, al menos en nuestro idioma moderno, y especialmente el castellano, no da luces claras de a qué tipo de amor se refiere. Vayamos primeramente al uso de la palabra amor en el griego antiguo, para hacer diferencia entre las diversas manifestaciones de amor que puede expresar o ejercer el ser humano, pero hablaremos solo de las más comunes empleadas en la Biblia para poner ejemplos. En griego tenemos fileo, amar a un amigo; filoxeo, amar a Dios; filadelfos, que ama a los hermanos; filólogos, que ama la palabra; filarguros, que ama el dinero; filedonos, que ama el placer; filósofos, que ama las cosas sabias; filóstrogos, amor por los familiares; filoctecnos, amor por sus propios hijos; Filadelfia, amor fraternal; agapao, amor en sentido social o moral; ágape, amor de Dios. Para seguir argumentando, veamos el siguiente ejemplo. En Génesis 29:20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. En este caso, la palabra originaria de este amaba era ahab, proveniente del hebreo, y no puede ser interpretado ni entendido en el mismo sentido del amaba empleado en el verso de Juan capítulo 11, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En este versículo, la palabra originaria del griego para traducir amaba es la palabra agapao. Pero para ambos casos se emplea la traducción al castellano amaba. Y espero que hasta acá estés de acuerdo conmigo en que no significaba el mismo tipo de amor, pues Jesús no amaba a Marta con el mismo tipo de amor con el que Jacob amaba a Raquel. Ahora bien, ¿es suficiente esto que he explicado hasta ahora para demostrar que antes del derramamiento del Espíritu Santo no había fe ni amor en el hombre? Por supuesto que no, pero representa un porcentaje del argumento necesario para la explicación. Existe un versículo que es más que determinante para demostrar el punto, y fue expresado por el propio Jesús de Nazaret. Dijo en Juan 5:42: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. La palabra griega empleada en este verso para amor es ágape, que significa amor de Dios, y es la misma palabra empleada en Gálatas 5:22. Combinados, estos dos versículos dejan más que claro que el ser humano que no ha recibido el Espíritu Santo no puede tener amor de Dios y tampoco fe. Y todos los seres humanos, antes de Pentecostés, carecían del Espíritu Santo, a excepción de Juan Bautista, los profetas de Dios y Jesús de Nazaret. Y después de Pentecostés, solo aquellos que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador reciben el Espíritu Santo y pueden, por ende, producir el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5:22. De manera similar ocurre con el tema Jesucristo es Dios. Hay un solo versículo que aparentemente dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, y es el versículo del capítulo
9 de Romanos, el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así dice el verso. Pero ¿es realmente Jesucristo Dios o se trata de una interpretación privada o una traducción inadecuada? Este controversial tema lo tocaremos en otra oportunidad. Por ahora debes considerar que las traducciones de los textos antiguos, hebreo y griego, a los idiomas que hoy día manejamos no son 100% fieles, por lo que debes entender que los traductores con o sin intencionalidad cometieron errores. Por otro lado, debes entender que antes de Pentecostés no existía el fruto del Espíritu manifestado en los seres humanos, salvo en los casos especiales en que Dios había permitido, y por aclarar algo más, los profetas cuando eran ungidos con el Espíritu Santo, este descendía sobre ellos a manera de manto cobertor, lo cual es muy diferente a cómo se incorpora en los renacidos en Cristo, donde ya pasa a morar en nuestro interior y fluye como río de agua viva, tal como lo expresó Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 38 y 39, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ciertamente no había sido glorificado porque no había sido crucificado, ni había resucitado, ni había aún subido al cielo para recibir de Dios su Padre honor, honra, poder y gloria. Recuerda, antes de Pentecostés no existía amor de Dios en los corazones de los hombres. Tampoco existía fe, tal como lo dice la palabra de Dios y su voluntad revelada, y como lo he explicado en este video y en otros videos que tengo publicados en el canal. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.